Buenas tardes chicos, ¿cómo andan? Bueno, acá estamos volviendo con los videos, ¿sí? Eh, Hoy vamos a ver lo que es el segundo gobierno de Rosas. Van a encontrar un videito de 12 minutos que explica muy bien lo que es esta segunda gobernación de Rosas en Buenos Aires y cómo termina. Pero bueno, yo les voy a dar un poquito lo que es los puntos principales de este nuevo gobierno en el que Rosas se hace cargo de la provincia de Buenos Aires y en cierta medida adquiere la gobernación, digamos, el poder en la Confederación. Bien, entonces vamos con el segundo gobierno de Rosas. Este gobierno, segundo gobierno de Rosas, comienza con la muerte de Facundo Quiroga. Debemos entender que, como ya habíamos visto en las clases anteriores, Rosas se dedica en los años entre 1832 a 1835 a realizar, o sea, hasta abril de 1835, está fuera del gobierno y en cierta medida continúa con lo que es la campaña del desierto, ¿sí? Esta campaña que tenía por finalidad lograr erradicar a los mal llamados indios y esta mal llamado desierto, porque en realidad no se trataba de indios, sino que se trataba de pueblos originarios y no se trataba de un desierto, sino que se trataban de vastos territorios, los cuales estaban en manos de quienes eran justamente pueblos originarios, eran los pobladores, los verdaderos propietarios de esos territorios, pero que lamentablemente a partir de lo que sería la llegada de los españoles a América, hace que toda esta situación que se considere a estos pueblos originarios indios, se los considere poco menos que seres humanos y por lo tanto se lo tenga como algo que había que exterminar. Bien, Rosas forma parte de esto, esta campaña del desierto, vamos a ver, llega hasta 1880 con Rocas, en lo cual hace que realmente sea una masacre, una de las masacres más grandes de la historia argentina. Pero bien, esto lo vamos a ver un poquito más adelante. Ahora, lo que queda es que Rosas, mientras él se mantenía en la campaña, su esposa se ocupaba en la ciudad de todo lo que era el ejercicio de la política. Rosas, si bien no estando en la provincia de Buenos Aires, sí seguía manteniendo un gran poder y el gobierno se dividía entre rosistas y antirrosistas, ¿sí? El gobernador de ese momento, Balcarce, envía a Facundo Quiroga a resolver un conflicto entre las provincias de Tucumán y Salta. Él resuelve este conflicto, bueno, hace el viaje y cuando está volviendo es asesinado en Córdoba y toma esta noticia, siendo que Quiroga era también amigo de Rosas, toma esto como sobresalta la política, no solamente de Buenos Aires, sino del país, o sea, de toda la Confederación, ya que surge el temor a una nueva guerra civil. Entonces, con esta situación y entendiendo que Rosas era el único que podía llegar a encauzar esto y evitar esa guerra civil, es que le solicitan que tome la gobernación de Buenos Aires nuevamente por 5 años y en esta toma de gobernación lo que le ofrecen es la suma del poder político, es decir, las facultades extraordinarias. ¿Qué significa esto? Que Rosas podía no solamente dictar leyes, sino que además dictar sentencias, es decir, procesar a alguien por un delito y en tal caso dictar sentencia con respecto a ello, lo que hacía que en realidad Rosa tuviera todo el poder concentrado en su persona, ¿sí? Esto es lo que utiliza para justamente llevar adelante el juicio contra Quiroga y dicta sentencia en esto, considerando justamente, bueno, estableciendo este como un delito federal, porque si bien Rosas ejercía un poder en forma unitaria, él consideraba la existencia de un gobierno federal, es decir, la federalización que entendía
el poder de cada una de las provincias, mantenían su poder, aunque Rosas siempre ejerció el poder en forma unitaria, ya que no solamente concentraba todo el poder político en su persona, sino que además en la provincia de Buenos Aires concentraba todo el poder económico de la Confederación. Rosas va entonces a llevar este primer gobierno a partir de 1835, que se va a extender hasta 1852, y dentro de ellos vamos a tener el hecho de que la ley de aduanas, una de las principales actos que tiene Rosas en su gobernación, que es la de establecer justamente la protección del comercio interior, todo aquello que no fuera necesario, o sea, que fuera posible producirse en Argentina era protegido y se prohibía el ingreso, es decir, el ingreso de elementos que vinieran del extranjero, lo que habíamos hablado un montón de veces, esto de que producíamos la lana y comprábamos los ponchos a Inglaterra. Por otro lado, también la ley de tierras, que establece que Rosas comienza a utilizar esas tierras, a repartirlas, a sacárselo a quienes eran propietarios de grandes extensiones para otorgársela digamos, a pequeños productores para que estos produjeran eso. Bien, Rosas además ejerce un poder en forma casi totalitaria, en el que establece justamente que todos deban utilizar el color rojo como forma, como distinción de su entendimiento hacia el federalismo que no ejercía, como decíamos, y la utilización de este uniforme que era impuesto para todos aquellos que fueran federales, y establecía la muerte a los salvajes unitarios, es decir, todo aquel que no considerara su ideología federal era asesinado. Así llevó a que, por ejemplo, en algunas casas de unitarios las pintaran de rojo con la finalidad de evitar que tuvieran algún tipo de inconveniente con, digamos, con los federales, con quienes consideraban este federalismo. Esta determinación estaba basada en esta búsqueda, digamos, de unificar y de mantener digamos, el poder en su gobierno. Bien, Rosas entonces gobernaba digamos, con este fuerte temperamento, digamos, prácticamente, como dije, un totalitarismo. Suceden distintos otros hechos durante la presidencia Rosas. Este video, la idea es que no sea tan largo, lo tienen en el videito que está en el Moodle. Y Rosas, o sea, el gobierno de Buenos Aires tenía la fuente principal de los ingresos de la Confederación, que era el puerto. Santa Fe, Corrientes, habían comenzado a tener, o sea, la cierta digamos, riqueza económica a partir de la existencia de el ganado, ¿sí? Es decir, de la venta de ganado, que había llegado Corrientes digamos, a asimilarse el poderío de Buenos Aires en este caso. Entonces, Rosas, ante esta situación, establece lo que es la venta sin pasar por Corrientes, de lo que es la hacienda a Buenos Aires, lo que hace que se produzca el levantamiento del ejército grande, que estaba formado por Corrientes, Uruguay, Brasil, y obviamente que es el levantamiento de Urquiza, que este levantamiento, o sea, Urquiza, llevando a la cabeza 28.000 soldados, formado por estos, digamos, estos territorios, avanza hacia Buenos Aires y produce vence a lo que son los ejércitos de Rosas. A partir de la caída de este ejército, lo que hace, se produce lo que se va a firmar, que es justamente el pacto del acuerdo de San Nicolás de los Arroyos, que va a ser justamente posterior, o sea, firmado luego de que en la batalla de Caseros caiga vencido Rosas. Rosas, evidentemente, una vez vencido, sacado del gobierno de Buenos Aires, se dirige a Inglaterra, donde vivirá sus últimos días y va a fallecer en ese caso. Bien, a todo esto tienen que agregar también el bloqueo francés. Está en el video también el bloqueo francés, que es otro de los hechos que sucede durante la presidencia de Rosas, esta segunda presidencia de Rosas. Y
Bueno, principalmente lo que van a encontrar en el Moodle es justamente una serie de preguntas. Estas preguntas son preguntas guías, ya lo saben. Es para que ustedes completen el mapa conceptual que ya habían realizado con el primer gobierno, sea completado con lo que vimos el viernes pasado, que fue Rosa fuera del gobierno, y con las preguntas de hoy que tienen que ver con el segundo gobierno de Rosas. Entonces, lo que van a hacer es terminar ese mapa conceptual a partir de todo esto, más todo el material que yo les dejo en la plataforma y que les va a servir para completar ese mapa conceptual, ¿sí? Bueno chicos, espero que haya sido claro en mi explicación. Les prometo que empiezo a ponerle efectos. Este video ya sé que no tiene ninguno, pero a partir de los próximos voy a empezar a ponerle caritas y todo eso que tanto les gusta a ustedes. Este no, porque no he tenido mucho tiempo, ¿sí? Bueno chicos, los dejo. Estoy conectado en Teams por cualquier cosa.